Abuela revela escalofriante abuso tras la muerte de su esposo. ¿Te atreverías a creerlo? Clara llegó al pueblo con la incertidumbre marcando su paso. La aridez del verano parecía intensificar su angustia. Las calles empedradas, que tantas veces había recorrido, ahora se sentían ajenas. Todo recordaba a su esposo, a su risa ahogada en la distancia. La casa familiar la esperaba, envuelta en un aire de secretos. Y allí estaba Elena, su abuela, con su mirada profunda y sabia, como un faro que aún vibraba con las historias del pasado. Pero hoy algo estaba mal. La atmósfera era densa. Clara, hay cosas que necesitas saber, murmuró Elena, sus manos temblando ligeramente. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Las palabras de su abuela parecían ecos de advertencias, como sombras que acechaban al atardecer. Clara apenas podía imaginar el horror que se ocultaba tras las puertas de su hogar. Los murmullos del pueblo, la forma en que miraban a su abuela, todo iba tomando forma en su mente. ¿Qué secretos se habían llevado a la tumba su esposo y su madre? Cada día que pasaba en aquel viejo hogar lo sentía más oscuro. Al abrir el baúl en el ático, Clara encontró cartas desgastadas por el tiempo. Un testimonio perdido que clamaba por ser escuchado. La tinta se desdibujaba, pero las palabras resplandecían con crudeza. Denuncias de abusos, gritos silenciados que ahora resonaban en su mente. ¿Cómo había podido su familia mantener todo esto en secreto? ¿Cuáles eran las verdades que su abuela había escondido bajo la capa de una rutina diaria? Las noches eran peor. Revivía los ecos de las historias contadas al calor de la chimenea, llenas de risas, pero ahora impregnadas de una sombra inquietante. Sus manos temblaban al seguir leyendo las cartas. Tenía que hacer algo. ¿Era posible que su abuela lo supiera todo y jamás dijo una palabra? Una mezcla de amor y desconfianza comenzaba a desgastar su relación. Y entonces un grito la despertó. Clara bajó las escaleras, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y se encontró con Elena en la sala. La anciana, de pie, parecía haber sido despojada de su fuerza. Lo que estás descubriendo es más grande de lo que imaginas. Te ha alcanzado, Clara. El silencio nos ha atrapado a todos. Las palabras estaban cargadas de un peso que era casi palpable. El miedo la era otro huésped en esa casa. Clara se enfrentó a algo más que secretos familiares. Se hallaba ante un laberinto de dolor y traiciones que podría romper lo poco que quedaba de su situación familiar. Pero ella necesitaba respuestas, ansía de desentrañar lo que se había mantenido en la penumbra. El tiempo corría, y mientras las sombras del pasado la rodeaban, un documento más apareció en el baúl, revelando un secreto que pondría en entredicho la misma historia de su familia. Clara sintió como el aire se cortaba y se preguntó si estaba preparada para enfrentar la verdad que podía cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El documento en el baúl era un pliego arrugado, amarillento por el paso del tiempo. Clara lo tomó con manos temblorosas, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. La tinta se desdibujaba, pero las palabras eran un grito desesperado. La verdad sobre tu madre. Comenzó a leer, pero la voz de su abuela la interrumpió. ¡Clara, no! Elena estaba pálida. Su voz resonó como un eco en la habitación. Sus ojos, antes llenos de sabiduría, ahora reflejaban un miedo profundo. Clara se detuvo. El aire le faltaba.
¿Qué hay en esa carta? ¿Qué me ocultaste? La angustia se mezclaba con la ira, un torrente de emociones que la abrumaba. Elena dio un paso hacia ella, pero Clara retrocedió, el baúl entre ellas como un abismo profundo. Dímelo todo, necesito saber, exigió, sintiendo un nudo en la garganta. Es complicado. Tu madre tenía secretos, cosas que no podía decirte. No quería que el pasado te atrapara, dijo Elena, su voz temblando como si cada palabra fuera un peso sobre sus hombros. Clara frunció el ceño. ¿Secretos? ¿Qué secretos? ¿Acaso mi madre fue? Siempre ha sido mi madre, como una piedra. La revelación parecía tan grande que temía pronunciarla en voz alta. No era solo tu madre, murmuró Elena, el color desvaneciéndose de su rostro. Yo fui cómplice. Un golpe sordo resonó en la casa. La puerta principal se abrió de golpe, y un viento gélido barrió la habitación. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al girar, vio a un hombre de pie en el umbral, alto, con una figura imponente y un aura de autoridad. Era Jerónimo, el alcalde del pueblo. «Elena, necesitamos hablar ahora», exigió, su mirada fija en la anciana, como si supiera algo que Clara aún ignoraba. «Incluso aquí no es seguro», murmuró él, dando un paso hacia la sala. A Clara le pareció que las sombras caían más pesadas con su presencia. La tensión era palpable, una cuerda apretándose entre ellos. Elena lo miró con terror. «No puede ser, no puede volver», murmuró, y a Clara le sorprendió la forma en que la voz de su abuela temblaba. «Lo prometí, lo juré. Lo que prometiste ya no importa. La verdad está a punto de salir», Jerónimo dijo, su tono cortante como un cuchillo. La furia en su mirada hacía que el aire se volviera denso. Clara sintió cómo la confusión la atrapaba, como un insecto en una telaraña. Las cartas, los secretos, la angustia. Todo parecía girar a su alrededor en un torbellino. «¿De qué hablas? Dímelo», gritó, sintiendo que la desesperación se convertía en rabia. Sus ojos buscaban respuestas que nadie estaba dispuesto a dar. Elena se acercó, casi suplicante. «Clara, la verdad puede romperte. No estás lista». «¿Listo para qué? ¿Para descubrir que todo fue una mentira? ¿Que tu silencio nos ha traído hasta aquí?» La ira brotó en su voz, valiente y descontrolada. Entonces Jerónimo, con un suspiro, bajó la voz. «Clara, lo que hay detrás de esto es más oscuro de lo que imaginas. Hay una conexión entre tu madre, las cartas y la tragedia que afectó a nuestra familia». Clara sintió una punzada en el estómago. «¿Conexión? ¿Qué? ¿Conexión?» Y de repente un estruendo resonó en la ventana, como si el mundo mismo estuviera rompiéndose. Todos giraron y Clara vio subir una nube de polvo. En medio del caos, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Elena!». Fue el eco de una voz familiar que hacía tiempo no escuchaba. Era su madre, de pie en la calle, con el rostro demacrado. Al verla, el mundo de Clara se detuvo. Los secretos se pincelaban en el aire, y la verdad, por fin, estaba a la vista. Un grito helado se apagó en su garganta. Sabía que lo que estaba por desvelarse cambiaría todo. La historia que había creído poseer estaba a punto de desmoronarse, revelando una red de traiciones que o dejaría al descubierto hasta las más profundas verdades. ¿Estaba preparada para lo que vendría a continuación? Clara sintió que su corazón se detenía al ver a su madre, de pie en la calle. Era un rostro familiar, sí, pero tan marcado por el tiempo y el sufrimiento. La pregunta se formó en su mente, pero no fue capaz de pronunciarla. El aire se volvió denso a su alrededor. Las sombras del pasado parecían arrastrar a todos a un abismo, y ella no estaba segura de si quería saltar. «¡Mamá!», gritó sin pensar, corriendo hacia ella. Sus piernas temblaban, pero antes de que pudiera llegar, una explosión de gritos la detuvo en seco.
Las miradas del pueblo se volvían hacia la anomalía que estaba teniendo lugar. Un grupo de hombres, con rostros endurecidos por el miedo y la furia, se aproximaban rápidamente. Eran del pueblo, pero llevaban una atmósfera de venganza. —¿Qué quieres, Jerónimo? —preguntó Elena con voz temblorosa, como si supiera que estaban en peligro. Clara volvió la mirada hacia el alcalde, que no apartaba la vista de su madre. Había un secreto en sus ojos, algo que hacía que el pecho de Clara comenzara a palpitar. —Ella debe irse de aquí —gritó Jerónimo, y todo se paralizó. La multitud comenzó a murmurar. La tensión era palpable, como un hilo listo para romperse. No puedes dejarla quedarse, no después de todo lo que ha hecho. —¿Qué ha hecho? Clara preguntó, la ira y la confusión inundando su voz. —Mamá, ¿qué está pasando? Elena miraba a su madre, con una mezcla de desesperación y terror. —Clara, no es el momento. Entonces vino el giro. Un trueno desde el cielo resonó, y de repente un hombre apareció detrás de Jerónimo. Era un extraño, más alto que los demás, con una cicatriz visible que le cruzaba la cara. Sus ojos mostraban un conocimiento que helaba la sangre. —Es hora de que sepas la verdad, Clara —dijo el extraño, rompiendo la atmósfera de tensión. La multitud se detuvo al instante. Nadie podía respirar. Todos esperaban expectantes. Lo que has estado buscando en esas cartas no es solo la historia de tu madre. Es la historia de todos nosotros, de todos en este pueblo. Clara sintió un nudo en la garganta. —¿Qué quieres decir? Tu madre. Ella es la clave. El hombre continuó, caminando lentamente hacia ella. No solo ha sobrevivido. Ella ha estado detrás de muchos de los secretos de este lugar. De tu abuela, de Jerónimo y de mí. Todos llevamos la carga de sus elecciones. —¡Basta! —gritó Elena, pero su voz se ahogó en el murmullo del pueblo. Clara se dio cuenta de que todas las miradas estaban en su madre, como si el aire estuviese cargado de revelaciones. Hace años, tu madre se llevó algo de este pueblo. Continuó el extraño. Algo que podría haber sido nuestra salvación. Y lo que hiciste no fue solo sobrevivir, Clara, sino hacer que todos estos secretos murieran junto con tu padre. Los secretos que podrían haber salvado a muchos. Tú no lo sabías. Pero ahora... Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en la distancia. El eco atravesó todo el lugar como una advertencia. Un niño, corriendo descontroladamente hacia ellos, chocó contra el hombre que había hablado. En el suelo, un objeto reluciente cayó de su bolsillo, brillando a la luz del sol. Clara vio de qué se trataba. Un anillo. El anillo que pertenecía a su padre. —No —murmuró Clara, su voz apenas audible. La revelación parecía aturdirla. —No puede ser. Las miradas se volvían cada vez más intensas. Suspiros, murmullos y un miedo palpable llenaban el aire. La verdad era un monstruo, y Clara estaba a punto de descubrirlo. ¿Por qué su madre había mantenido ese anillo? ¿Qué papel había jugado en su historia? Aquella no era solo una historia de secretos familiares. Era un thriller que conectaba a todos en el pueblo. Y Clara aún estaba en el centro. La atmósfera se volvió eléctrica. Ella miró a su madre, buscando respuestas. Pero en lugar de claridad, solo había pánico. Clara sintió que el suelo se movía debajo de ella, un temblor que la hacía cuestionar todo lo que creía saber. La verdad no solo estaba al borde, estaba a punto de ser desvelada, y con ella, un tornado de consecuencias que cambiaría todo. ¿Era realmente lo que quería enfrentar? Y así, entre las sombras de aquel pueblo y las revelaciones que estaban a punto de explotar, Clara supo que la batalla apenas comenzaba. Clara no sabía si quería escuchar más. El extraño había lanzado una bomba en medio de su vida, y el eco de sus palabras resonaba en su cabeza. Las miradas estaban clavadas en su madre,
y el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Qué podía significar todo esto? ¿Qué secretos guardaba su madre que podrían afectar a todo el pueblo? ¿Qué significa eso?, repitió, su voz temblando. ¿Qué has hecho, mamá? Su madre la miraba, y por un momento parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos eran un océano de emociones, pero Clara no podía interpretar nada. Clara, por favor, escucha. No, no me digas que escuche. No ahora. La frustración salía a borbotones. La multitud murmuraba. La tensión crecía. Se podía cortar con un cuchillo. Los hombres al fondo, con rostros endurecidos, se acercaban más. Se respiraba miedo. Tu madre hizo lo que tuvo que hacer, dijo el extraño, mirando a la multitud. Pero la verdad está aquí, en este pueblo, en cada rincón y en cada secreto. A muchos les ha costado la vida, y más. ¿Qué quieres decir con más? Clara sintió el nudo en su garganta de nuevo. Este podía ser el momento más oscuro de su vida. ¿Qué más? La multitud se encogió un poco al escuchar su pregunta, como si todos supieran algo que ella no. El extraño dio un paso, y no solo era alto, era casi amenazante. La conexión entre tu madre y tu padre es más que solo amor, es tragedia. Las palabras le cayeron como una losa. ¡Tragedia! ¡Qué tragedia!, repitió Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Fue entonces cuando Elena, su abuela, dejó escapar un llanto apagado. No, no es el momento, no puedes decirle eso ahora, suplicó, tocando el hombro del extraño, como si tratara de frenar un torrente de verdad. Pero él no se detuvo. Clara, la muerte de tu padre no fue un accidente, fue un sacrificio. Tu madre tomó decisiones que costaron vidas, dentro y fuera de este pueblo. ¿No te parece extraño que siempre haya habido tanto silencio alrededor de eso? Un alarido retumbó a lo lejos, interrumpiendo su conversación. El oleaje de miedos antiguos se estaba abriendo de nuevo. ¿Sacrificio? ¿Silencio? Clara sintió como su corazón se llenaba de confusión. Todo lo que creía saber sobre su familia estaba en jaque. «Clara, no puedes quedarte así», gritó su madre, acercándose más. «Es una historia que tuvimos que cargar para protegerte». Aunque sus palabras eran un intento de consuelo, sonaban huecas. ¿Protegerme de qué? La ira comenzó a hervir en su interior. Un grito desgarrador resonó de nuevo. Clara giró la cabeza y vio que la multitud se dispersaba. Un hombre, pequeño y corriendo, se estaba acercando. «¡Es él! ¡Es él!», gritaba, señalando al extraño. «El que hizo todo. El culpable». Todo se congeló. El extraño miró al hombre con aire casi de desafío, y Clara sintió que la tierra se movía. «¿Qué estás diciendo?». El pánico se extendió por el grupo. Los murmullos volvieron a aumentar. Este era un nuevo nivel de caos. La multitud, antes confusa, ahora se convertía en una masa lista para atacar. Clara vio cómo el extraño comenzaba a retroceder, pero antes de que pudiera escapar, el hombre pequeño lanzó un objeto hacia él. Era un pequeño papel arrugado, que voló en el aire, aterrizando justo a los pies de Clara. Ella se agachó y lo recogió. Las letras estaban casi borradas, pero Clara reconoció la caligrafía. «Querido padre», comenzó a leer. Su voz se detuvo en seco. «Lamento lo que ha pasado. Tu madre ha sufrido por la decisión que tomé. No queríamos que esto llegara tan lejos». Un grito de su madre sonó detrás de ella, pero Clara no podía mirar atrás. Su corazón latía con fuerza. ¿De qué decisión hablaba? ¿Qué había hecho su madre? El papel parecía ser la clave a un mundo que debería haber sido suyo, pero que le fue negado. «¡No!», Elena gritó, intentando llegar a Clara, pero la multitud la bloqueaba. «No ejecutes esa verdad, Clara. No estás lista». «¿Lista para qué?». Clara se volvió, su voz llena de rabia y desesperación. «¿Lista para aceptar que he vivido en una mentira?
Todo se me está escapando de las manos. El caos a su alrededor se volvió un torbellino de gritos y desesperación. Clara levantó el papel, decidido a descubrir la receta para entender lo que se había cocinado en su vida. Este era el momento. La tensión era palpable. Aunque todos estaban a punto de estallar, ella estaba lista. Pero, ¿estaba realmente preparada para lo que eso podría significar? Y mientras el grito de su madre se perdía en el aire y el extraño parecía estar contra la espada y la pared, un eco de verdad comenzó a encontrar su camino hacia la superficie. Pero el giro de esa verdad podría derribar a todos. ¿Qué pasaría si los secretos se despejaban? Clara, su respiración se entrecortaba. ¿Podría haber camino hacia la esperanza en medio del caos? Clara sostenía el papel con manos temblorosas. Su corazón latía con una furia creciente. La multitud estaba casi silenciosa, a la espera de que las palabras fluyeran. Pero el estruendo de su madre llorando la interrumpió. «Mamá, ¿qué decisiones? Dímelo». La angustia la arrastraba, y la urgencia de la verdad la empujaba hacia adelante. El extraño la miró. Había en sus ojos una mezcla de compasión y culpa. «Clara, debes saber que tu madre no solo era una madre. Era parte de algo mucho más oscuro. Y ese sacrificio del que hablé fue su elección». De repente, las miradas se volvían más intensas. La confusión se tornó en pánico. Clara se dio cuenta de que había algo más a punto de surgir. Tanteó en su memoria una imagen, un lugar, pero lo descartó. La realidad era más potente, más aterradora. «¿Qué es lo que sabes de mi madre?», gritó Clara, su voz resonando entre las paredes silenciosas. «¡Habla, por Dios!». Pero antes de que pudiera escuchar una respuesta, un grito desgarrador estalló detrás de ella. Su corazón se detuvo. Era un alarido que la hizo volverse, y vio como un niño corría entre la multitud, un rostro pálido, tembloroso, su manita empujando algo contra el pecho. «¡El niño! ¿Qué le pasa?», gritó alguien al fondo. El niño se detuvo, jadeante, y Clara se acercó. Su mirada estaba llena de terror. «Ya no hay más secretos. Esos papeles deben quemarse», soltó, el pánico destilándose en su voz. Clara sintió que la sangre le regresaba al rostro. «¿Qué?», preguntó, asustada. «¿Por qué?». «Tu madre no debería haberlo hecho. No debería tocar lo que hay en esas cartas. El pueblo ya no lo soporta», dijo el niño, su pequeño cuerpo temblando. Las miradas se fijaron en él. «¿Qué hay en esas cartas?», preguntó Jerónimo, su voz tensa. «Este es un juego peligroso, niño». El niño retrocedió, inmediatamente paralizado. «Lo siento, no sé qué más hacer». «La sombra de los muertos», murmulló, y los murmullos de la multitud estallaron. El caos regresaba. «Mamá», Clara gritó, volviendo a su madre. «¿Qué hiciste? ¿Qué sabes del niño? Es solo un niño, no sabe de lo que habla». Elena intentó interrumpir, pero su voz era opaca, llena de desesperación. «Pero él tiene razón». El extraño se acercó, su tono se tornó sombrío. «Las cartas están conectadas con un oscuro pacto. Si se leen y se revelan sus secretos, el pueblo pagará un precio». «¿Qué precio?», Clara exigió. De repente, un destello, una figura oscura surgió en la parte trasera de la multitud. Clara la vio y su corazón se congeló. Era un hombre, alto, con un sombrero grande que oscurecía su rostro. Lentamente se acercó y una sensación de horror recorrió la espalda de Clara. Era un hombre del pasado, del pueblo, de esos de quienes hablaban las leyendas. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Soy quien unió la tragedia, quien rompió el silencio, y ahora», su voz, grave y temblorosa, se alzó. «Ha llegado el momento de hacer frente a nuestras elecciones». «¿De qué hablas?». Clara no podía entender. Su mente giraba en un torbellino. El hombre dio un paso más. «Tu madre sabe más de lo que ha revelado, Clara. Tu vida ha sido un engaño». Y entonces, un grito explosivo resonó en el aire.
Vibró por todo el pueblo. Clara se dio cuenta de que no era solo un grito, era un eco del pasado, un llamado. Miró de un lado a otro y vio que la figura del hombre se desvanecía. «Alguien va a morir hoy», resonó su voz, mientras se esfumaba en la niebla. Un silencio sepulcral invadió el lugar. Clara, aturdida, sintió el peso de la culpa y el miedo. La multitud se separaba. Todos murmuraban en confusión. No podemos permitir que esto continúe», titubeó una mujer. «Cállate». Clara sintió que el caos la abrumaba. «¿Qué está pasando? Devuélveme la verdad». Pero en su interior comprendía que estaba a punto de descubrir algo que haría que todo se tambaleara. Ese niño, esa figura oscura, las cartas, todo se entrelazaba en una red de traición y miedo. ¿Estaban sus vidas en juego? ¿Qué sacrificio estaba a punto de costarle? Las preguntas estallaban en su mente. La verdad era un monstruo y parecía acercarse con cada latido. ¿Podría soportar lo que se estaba cerniendo sobre todos ellos? Clara sostenía el papel con manos temblorosas. Su corazón latía con una furia creciente. La multitud estaba casi silenciosa, a la espera de que las palabras fluyeran, pero el estruendo de su madre llorando la interrumpió. «Mamá, ¿qué decisiones? Dímelo». La angustia la arrastraba y la urgencia de la verdad la empujaba hacia adelante. El extraño la miró. Cabía en sus ojos una mezcla de compasión y culpa. «Clara, debes saber que tu madre no solo era una madre, era parte de algo mucho más oscuro. Y ese sacrificio del que hablé fue su elección». De repente las miradas se volvían más intensas. La confusión se tornó en pánico. Clara se dio cuenta de que había algo más a punto de surgir. Tanteó en su memoria una imagen, un lugar, pero lo descartó. La realidad era más potente, más aterradora. «¿Qué es lo que sabes de mi madre?», gritó Clara, su voz resonando entre las paredes silenciosas. «¡Habla, por Dios!». Pero antes de que pudiera escuchar una respuesta, un grito desgarrador estalló detrás de ella. Su corazón se detuvo. Era un alarido que la hizo volverse, y vio cómo un niño corría entre la multitud. Un rostro pálido, tembloroso, su manita empujando algo contra el pecho. «¡El niño! ¿Qué le pasa?», gritó alguien al fondo. El niño se detuvo, jadeante, y Clara se acercó. Su mirada estaba llena de terror. «Ya no hay más secretos. Esos papeles deben quemarse», soltó, el pánico destilándose en su voz. Clara sintió que la sangre le regresaba al rostro. «¿Qué?», preguntó asustada. «¿Por qué?». «Tu madre no debería haberlo hecho. No debería tocar lo que hay en esas cartas. El pueblo ya no lo soporta», dijo el niño, su pequeño cuerpo temblando. Las miradas se fijaron en él. «¿Qué hay en esas cartas?», preguntó Jerónimo, su voz tensa. «Este es un juego peligroso, niño». El niño retrocedió, inmediatamente paralizado. «Lo siento, no sé qué más hacer». «La sombra de los muertos», murmulló, y los murmullos de la multitud estallaron. El caos regresaba. «¡Mamá!», Clara gritó, volviendo a su madre. «¿Qué hiciste? ¿Qué sabes del niño?». «Es solo un niño, no sabe de lo que habla». Elena intentó interrumpir, pero su voz era opaca, llena de desesperación. «Pero él tiene razón». El extraño se acercó. Su tono se tornó sombrío. «Las cartas están conectadas con un oscuro pacto. Si se leen y se revelan sus secretos, el pueblo pagará un precio». «¿Qué precio?», Clara exigió. De repente un destello. Una figura oscura surgió en la parte trasera de la multitud. Clara la vio, y su corazón se congeló. Era un hombre alto, con un sombrero grande que oscurecía su rostro. Lentamente se acercó. Y una sensación de horror recorrió la espalda de Clara. Era un hombre del pasado, del pueblo, de esos de quienes hablaban las leyendas. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Soy quien unió la tragedia, quien rompió el silencio, y ahora…». Su voz, grave y temblorosa, se alzó. «Ha llegado el momento de hacer frente a nuestras elecciones».
¿De qué hablas? Clara no podía entender. Su mente giraba en un torbellino. El hombre dio un paso más. Tu madre sabe más de lo que ha revelado, Clara. Tu vida ha sido un engaño. Y entonces un grito explosivo resonó en el aire. Vibró por todo el pueblo. Clara se dio cuenta de que no era solo un grito, era un eco del pasado. Un llamado. Miró de un lado a otro y vio que la figura del hombre se desvanecía. «¡Alguien va a morir hoy!», resonó su voz, mientras se esfumaba en la niebla. Un silencio sepulcral invadió el lugar. Clara, aturdida, sintió el peso de la culpa y el miedo. La multitud se separaba, todos murmuraban en confusión. «No podemos permitir que esto continúe», titubeó una mujer. «¡Cállate!». Clara sintió que el caos la abrumaba. «¿Qué está pasando? Devuélveme la verdad». Pero en su interior comprendía que estaba a punto de descubrir algo que haría que todo se tambaleara. Ese niño, esa figura oscura, las cartas, todo se entrelazaba en una red de traición y miedo. Estaban sus vidas en juego. ¿Qué sacrificio estaba a punto de costarle? Las preguntas estallaban en su mente. La verdad era un monstruo, y parecía acercarse con cada latido. ¿Podría soportar lo que se estaba cerniendo sobre todos ellos? Entonces un sonido sordo estalló a sus espaldas. Una explosión. Clara giró la cabeza y vio cómo una de las casas cercanas se desplomaba en llamas. Las llamas se elevaban mientras el pueblo estallaba en gritos de pánico. La gente se dispersaba, buscando refugio. «¡Clara, corre!», gritó su madre, empujándola hacia un lado. Pero Clara se quedó paralizada, observando el caos que se desataba a su alrededor. Todo lo que conocía se estaba desmoronando. En medio del humo y las llamas, en un instante comprendió que su búsqueda de la verdad había desatado algo que no podría controlar. «No puedo dejar que esto termine así», gritó, el pánico a punto de consumirla. «No puedo perderlo todo de nuevo». La respuesta llegó en una ráfaga cuando el extraño, antes de desaparecer entre las sombras, dejó caer un último secreto. «La única manera de parar esto, Clara, es enfrentar la verdad que guardas. Deja los secretos atrás o los muertos cobrarán lo que les pertenece». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que lo que había en las cartas era más grande de lo que había imaginado. Pero, ¿estaba lista para lo que vendría a continuación? Con el pueblo envuelto en llamas a su alrededor, la pregunta la quemaba por dentro. ¿Sería capaz de afrontar el oscuro legado de su familia o la profundidad de sus secretos la consumiría? Clara sostenía el papel con manos temblorosas. Su corazón latía con una furia creciente. La multitud estaba casi silenciosa, a la espera de que las palabras fluyeran. Pero el estruendo de su madre llorando la interrumpió. «Mamá, ¿qué decisiones? Dímelo». La angustia la arrastraba y la urgencia de la verdad la empujaba hacia adelante. El extraño la miró y en sus ojos había una mezcla de compasión y culpa. «Clara, debes saber que tu madre no solo era una madre, era parte de algo mucho más oscuro. Y ese sacrificio del que hablé fue su elección». De repente, las miradas se volvían más intensas. La confusión se tornó en pánico. Clara se dio cuenta de que había algo más a punto de surgir. Tanteó en su memoria una imagen, un lugar, pero lo descartó. La realidad era más potente, más aterradora. «¿Qué es lo que sabes de mi madre?», gritó Clara, su voz resonando entre las paredes silenciosas. «¡Habla, por Dios!». Pero antes de que pudiera escuchar una respuesta, un grito desgarrador estalló detrás de ella. Su corazón se detuvo. Era un alarido que la hizo volverse. Una sombra se abalanzaba desde la calle. Al mirar, vio cómo una figura apareció entre el humo y las llamas. Era un hombre, alto, con un abrigo largo y desgastado. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero Clara sentía que algo en él era familiar. Un escalofrío la recorrió. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. De sus párradas, tele primero. «Los secretos», dijo el hombre,
su voz resonando como un eco lejano. He regresado por dope es mío. Al decir esto, la multitud se dispersó, tratando de encontrar refugio entre el caos. ¿Qué quieres? ¿Por qué ahora? La presión aumentaba en el pecho de Clara. Todo se oscurecía, mientras aquel extraño se acercaba. La figura se detuvo frente a ella, y Clara pudo ver su rostro. ¿No me reconoces?, dijo, despojándose de la capucha. Era su padre, con la mirada llena de tristeza. Estoy aquí para advertirte. Clara sintió un torrente de emociones, ira, confusión y, sobre todo, un profundo dolor. ¿Estás? No puede ser. Las palabras se atascaban en su garganta y el asombro la mantuvo inmóvil. Sí, Clara, he estado aquí todo este tiempo, vigilándote. No quería que supieras, no quería que te atraparan en este tormento. Su tono era grave y se sentía la desesperación en su voz. La multitud murmuraba incrédula, observando a la figura que había regresado de entre los muertos. No, es imposible, gritó ella, pero en su interior una parte sentía que todo encajaba. Entonces el extraño se volvió hacia la multitud. Todo lo que han creído, todo lo que han vivido se ha construido sobre mentiras. Un escalofrío. Un niño se acercó corriendo desde la calle, su rostro pálido. El extraño ha vuelto. El pacto, el sacrificio. Él tiene que irse, gritó. Desde su pecho brotaba el terror. Las miradas se tornaron hacia él. ¿Qué pacto? Clara exigió con el corazón latiendo desenfrenado. El niño respiraba entrecortado. La sombra de los muertos no descansa. A los muertos no se les engaña. Si no se cumple el trato, todo se desatará. En ese momento, el cielo retumbó y un rayo iluminó la escena, revelando en el rostro de Clara una mezcla de determinación y miedo. «No podemos seguir así», gritó, y sin pensarlo, dio un paso adelante. «Voy a descubrir qué es este pacto y cómo romperlo». El extraño, su padre, se llevó una mano. «Al corazón. Tienes que prometérmelo, Clara. Debes ser fuerte. No todo es como parece». Pero a esas alturas, un fuerte estruendo resonó de nuevo. Las sombras se arremolinaron y los murmullos se convirtieron en gritos estridentes. Clara supo que el tiempo se acababa y que cada decisión que tomara podría significar vida o destrucción. El caos crecía y ahora no solo era un secreto, era una tormenta. Mientras todos parecían perderse en el tumulto, Clara se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si lo que había estado buscando siempre había estado frente a sus ojos? La confusión la dominaba, pero lo que sabía era que estaba a tan solo un paso de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Estaría preparada para? Las revelaciones que se avecinaban. La verdad nunca había sido tan peligrosa. Clara sintió que el aire se volvía más frío. La presencia de su padre, que hasta ese momento había sido un mero fantasma en sus recuerdos, ahora era una realidad palpable. Su corazón latía con fuerza, y el pánico se disparaba al ver a todos alrededor, paralizados, observando lo que sucedía. «¿Por qué volviste? ¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz resonando entre el caos. «Clara, hay cosas que no entiendes», dijo él, su mirada profundamente triste. «Tu madre, hay tanto que ella no ha compartido, tanto que está en juego, pero ahora el tiempo se acabó». Solo esas palabras llenaron la atmósfera de una urgencia inminente, algo que estaba a punto de explotar. Un grito desgarrador provenía de la multitud. Era el niño. «El pacto», repetía, su voz quebrándose. «Si no se cumple, el pueblo caerá de rodillas». La confusión se transformó en desasosiego. Clara miró a su padre, a la preocupación grabada en su rostro. Y en ese momento, un estruendo sacudió el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear y el olor a quemado llenó el aire. De repente, un grupo de figuras oscuras emergió de entre las sombras.
Eran los hombres del pueblo, y se acercaban con determinación. —¿Qué has hecho? —gritó Jerónimo, su voz temblando de rabia mientras apuntaba hacia Clara. —Si ese pacto no se restablece, todos nosotros pagaremos el precio. Clara sintió un nudo en el estómago. No sabía de qué hablaba, pero la desesperación en su tono le decía que estaban al borde de algo catastrófico. —No lo sé, no entiendo —se defendió, mirando a su madre, buscando respuestas. El extraño, su padre, tomó su mano. —Tienes que confrontar la verdad de lo que ocurrió. Si no lo haces ahora, el sacrificio que tu madre hizo no habrá servido de nada. La mirada de él era intensa, y Clara sintió cómo su corazón se oprimía. —¡Ma! Clara miró a Elena, que estaba a unos pasos detrás, con la mirada torcida entre el miedo y la determinación. —¿Qué sacrificio? ¡Dímelo ya! Pero justo cuando su madre iba a hablar, el cielo se iluminó con un rayo, y Clara se quedó sin aliento al ver un destello familiar. Un objeto con un brillo extraño caía del cielo, descendiendo hacia el centro del pueblo. Con un aterrizaje ruidoso, impactó en medio de la multitud, haciendo que todos se apartaran. Clara se acercó, su curiosidad venciendo al miedo. Era un viejo medallón, un objeto que Clara había visto en casa de su abuela. —Mira —dijo una voz a su lado—, era el chico del pueblo, el mismo que había gritado sobre la sombra. —Esa es la clave. Ese medallón debe activarse para detener el caos. —¿Qué caos? —preguntó Jerónimo, tomando un paso hacia el frente. —No puedes estar hablando en serio. Antes de que alguien pudiera contestar, el medallón se iluminó, y de él emergió una luz brillante que llenó el espacio. Clara sintió un empujón, como si algo la atrapara en un remolino. Los hombres del pueblo empezaron a retroceder, temerosos de lo que estaba sucediendo. —¡No puede ser! —gritó su madre, su rostro ahora blanco como la cal. —No debió activarse. Clara miró de nuevo el medallón, sintiendo cómo un torrente de recuerdos la golpeaba. Eran visiones de su madre, sus abuelos, y un oscuro secreto que había estado oculto durante generaciones. Se dio cuenta que el verdadero horror no era el sacrificio de su madre, sino algo mucho más antiguo, una maldición que vinculaba a toda la familia al pueblo. Y antes de que pudiera profesar lo que eso significaba, una sombra se alzó detrás de ella. Era el extraño, su padre, que se desvanecía mientras hablaba. La verdad es más dolorosa de lo que imaginas. Tu madre no es solo una víctima. Ella es parte de la oscuridad. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La revelación la golpeó con fuerza. Todo lo que pensó que sabía sobre su familia y su legado estaba en el aire, y el horror de la verdad se aproximaba. La sombra se desvanecía, pero su voz resonaba. Ahora el futuro de todos depende de ti. ¿Estás lista para enfrentarlo? Con el corazón desbocado, Clara miró a su madre y a la multitud, todos esperando su reacción. Tenía que elegir, y sabía que su decisión sellaría el destino de todos en el pueblo. Pero con cada latido sentía que el tiempo se acababa, y la pregunta era, ¿qué haría? ¿Y a qué precio? Clara sintió que el aire se volvía más frío. La presencia de su padre, que hasta ese momento había sido un mero fantasma en sus recuerdos, ahora era una realidad palpable. Su corazón latía con fuerza, y el pánico se disparaba al ver a todos alrededor, paralizados, observando lo que sucedía. —¿Por qué volviste? —¿Qué haces aquí? —preguntó, su voz resonando entre el caos. —Clara, hay cosas que no entiendes —dijo él, su mirada profundamente triste. Tu madre, hay tanto que ella no ha compartido, tanto que está en juego. Pero ahora el tiempo se acabó. Solo esas palabras llenaron la atmósfera de una urgencia inminente, algo que estaba a punto de explotar. Un grito desgarrador provenía de la multitud. Era él. —Niño. El pacto, repetía, su voz quebrándose. Si no se cumple, el pueblo caerá de rodillas. La confusión se transformó en desasosiego. Clara miró a su padre,
a la preocupación grabada en su rostro, y en ese momento un estruendo sacudió el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear, y el olor a quemado llenó el aire. En medio del despliegue de caos, alguien gritó, «¡Mira!», y todos volcaron su atención hacia el cielo. Una ola de sombras se cernía sobre ellos, como si el mismo cielo estuviera enojado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras una figura oscura descendía. Era enorme, con alas que se expandían, proyectando una sombra aterradora sobre el pueblo. «¿Qué es eso?», gritó alguien, mirando hacia arriba. En un instante, el silencio fue apuñalado por el terror. Aquella figura parecía viva, pulsante de una energía aterradora. Clara sintió que se le atragantaba la respiración. Su padre se interpuso entre ella y la criatura. «No mires, Clara. No dejes que te atrape». «¿Qué está pasando? No entiendo», gritó. Pero su voz apenas se oía en ese mar de pánico. La gente corría, gritando, empujando. Las sombras fueron devorando el pueblo. Fue en ese momento que, de la figura oscura, emergieron destellos. Un brillo intenso iluminó las caras asustadas. Clara se quedó paralizada al ver que el resplandor emanaba un eco familiar. Entonces, una voz resonante, como el trueno, decía: «He venido a reclamar lo que es mío». Las miradas se concentraron en la figura. La multitud se partió, para dar paso a algo más. «¿De quién hablas?», preguntó Jerónimo. Su voz quedó atrapada en la incredulidad. «De la familia de Clara, de su madre y de los secretos que han mantenido oculta la oscuridad del pueblo». La mente de Clara giraba. ¿En verdad su madre tenía algo que ver con esto? ¿Era ella la razón detrás de toda la tragedia? Los gritos aumentaron de volumen. La figura se convirtió en una tormenta de sombras que giraban. «Tu madre hizo un pacto hace años, y ese pacto ahora está roto». La atmósfera se volvió cargada. Clara miró a su madre, que estaba pálida, como si la vida se le hubiera escapado. «Mamá, dímelo, ¿qué hiciste?». Su voz era un grito desgarrador, lleno de desesperación. Pero Elena estaba asustada. «No es el momento, Clara. No puedes saberlo todo. No ahora». Sus ojos mostraban un pánico que Clara nunca había visto antes. En ese instante, la figura en el cielo dejó caer algo. Un objeto dorado, girando, aterrizó en medio de la multitud. «¡El medallón!», gritó el niño, señalando. «Eso los detendrá». La voz del niño salió a flote entre el desorden. Clara avanzó sin pensar. Su instinto lo dictaba. Al alcanzar el medallón, lo sintió vibrar. La figura oscura parecía confundirse, como si estuviera perdiendo su poder. Sin pensarlo, Clara lo levantó y dijo: «¡Detente! No quiero que esto continúe». La sombra se detuvo. Una risa grave emergió de la criatura. «¿Crees que puedes desafiarme?». La figura se acercó lentamente, con un aire de triunfo. «Tu madre no puede salvarte, Clara. Ella es la raíz de todo». En ese instante comenzó a recordar fragmentos, la historia de su madre, de su abuela, de un oscuro pacto que había partido a la familia. Todos guardaban secretos, y el eco de esas sombras pesaba sobre todos como una maldición. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Un caos ensordecedor se desató. Mientras Clara se dio cuenta de que la verdadera naturaleza de su madre era mucho más devastadora de lo que podría imaginar. «No», gritó, incapaz de digerir la verdad. «No puedo aceptar esto». Y sin saberlo, su vida se dividía en dos. La sombra intensa que había acechado a su familia comenzaba a tomar forma ante sus ojos, revelando una conexión que cambiaría todo. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. Clara tomó una decisión. «Voy a terminar con este ciclo». Pero con el medallón en su mano, algo comenzó a remolinarse dentro de ella, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba preparada para hacer frente a lo que la verdad traería consigo? Clara sintió que la tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo.
Miró el medallón brillando en su mano, como si fuera una chispa de esperanza en medio del caos. La figura oscura en el cielo parecía encogerse, su sombra palpitante retrocediendo ante el poder del objeto. «No dejaré que esta maldición nos consuma», gritó, dejando que la rabia y la determinación impulsaran cada palabra. Los murmullos se detuvieron abruptamente. El pueblo contenía el aliento. Todos los ojos estaban fijos en ella, expectantes, temerosos. «Soy yo quien decidirá el destino de esta familia. Soy yo quien romperá el ciclo». Los ecos de su voz resonaban como un tambor, llenando la plaza con su fervor. La figura de su padre se desvaneció en una nube de sombras, pero su mensaje permaneció, como un eco persistente. «Deja que la verdad salga». Clara cerró los ojos un instante, y una oleada de recuerdos brotó en su mente. Risas, llantos, secretos ocultos tras las puertas cerradas. Todo había sido un engaño. Todas esas vidas marcadas por decisiones que nunca debieron tomarse. Tú eres la causa de esto», Clara dijo, dirigiéndose a su madre, la tristeza profundizando su expresión. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad, mamá? ¿Por qué dejaste que el miedo nos encerrara en la oscuridad?» Elena, con los ojos llenos de lágrimas, intentó aproximarse, pero se detuvo ante la mirada de Clara. «Clara, lo hice para protegerte. No te quería arrastrar al peso de nuestras decisiones. No quería que sufrieras lo que yo sufrí». Cada palabra era un susurro cargado de dolor, como si el aire mismo estuviera abrumado. «El pacto que hiciste tiene que romperse», Clara insistió, la voz resonando entre los murmullos de la multitud. «No podemos seguir así. Si debemos enfrentarlo, lo haremos juntos, sin más secretos». La determinación en su voz hizo que por un instante el miedo se tranquilizara. Un rayo iluminó el cielo, y la figura oscura pareció titubear. Su presencia se debilitaba. Clara, llevando el medallón sobre su pecho, avanzó un paso más, y la luz comenzó a expandirse, envolviendo a todos en su resplandor. «Te desafío», murmuró, dirigiéndose a la sombra, «a enfrentar esta verdad. No puedes ganar más poder sobre nosotros. Ya no más». La figura pareció vacilar, como si el aire comenzara a romper los lazos de la oscuridad que la envolvían. Los murmullos del pueblo se convirtieron en vítores. La desesperanza dio paso a una chispa de fe. Y entonces todo se iluminó. El medallón vibraba con fuerza, pulsando al compás de la verdad que finalmente emergía a la superficie. «Que se revele lo oculto», gritó Clara. Un viento fuerte barrió la plaza, llevándose las sombras, dejando atrás solo luz. La figura oscura se desvaneció con un grito aterrador, y Clara sintió que el peso que cargaba durante años comenzaba a desvanecerse. La maldición había sido rota. Cuando las sombras finalmente se disiparon, Clara se volvió hacia su madre. La tristeza en los ojos de Elena se transformó en un destello de esperanza. Sin palabras se abrazaron, compartiendo un dolor y una liberación que había durado demasiado tiempo. «Lo siento, Clara, ya no más secretos», dijo Elena con voz entrecortada. «Juntas podemos reconstruir lo perdido», respondió Clara, sintiendo que sus corazones palpitaban al unísono, vulnerables pero firmes. En ese instante supo que no solo se liberaban de un legado oscuro, sino que comenzaban el viaje hacia la redención. Así, con el pueblo renaciendo a su alrededor y la luz del amanecer bañando las calles, Clara supo que todo era posible. Juntas enfrentarían el futuro y reconstruirían el hilo de esperanza que había sido tan frágil. Pero esta vez abrazarían la verdad. Y ahora, mientras todo estaba sucediendo, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias que se vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo, que tu apoyo lo es todo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Me encanta leer lo que piensas.
y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.